Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión de aprendizaje, visualizando sus documentos, ¿verdad? Vamos a ser muy puntuales en la revisión de los mismos y al mismo tiempo les comento que dentro de un momento pues les enviaré un video de explicación donde voy a tomar en cuenta todas aquellas precisiones para el informe final. Por ejemplo, el resumen que me han preguntado mucho que cuánto y cómo en la introducción, ¿verdad? Que si es la misma del plan o no. Luego que desde dónde inicia la numeración del seminario y otros elementos más que también yo les voy a proyectar en este caso en la explicación. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, voy a proyectarlo o les voy a mandar el enlace más tardecito para que puedan tener el acceso. Y asimismo, qué documentos van en el apéndice y qué documentos van también en los anexos para que puedan ustedes entonces realizar ahí su respectiva intervención y puedan publicar en esos espacios los documentos que les requieren, ¿verdad? Entonces, ya tienen la función de compartir, por favor, para el grupo, voy a comenzar por el grupo 1 y después finalizo con el grupo 3. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, por favor, al momento de poder entonces tener la participación de su grupo, pues con mucho gusto la hace y yo estoy ahí em, presto para poder responder a su cuestionamiento. Entonces, si me puede proyectar por favor el grupo número 1 y ya vemos las correcciones respectivas a su trabajo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Karen. Lo siento, acabo de leer tarde su mensaje. No tenga pena, pero ahorita viene entrando, ya está ahí Dianita pilas para Vaya. para apoyar y está Anita también. Muy bien. Pero Ahí venían está. voladas. Me Okay. imagino. Sí. Bueno, nosotros teníamos lo que platicábamos, ¿verdad? Anteriormente, que nuestras preguntas y nuestra encuesta estaba arrojando todo positivo, entonces tuvimos que hacer ciertos cambios, Sí. nos tocó correr a última hora, ¿verdad? A manera que a sentarnos a analizar un poquito detenidamente y poder ir comprendiendo cada una de las partes para llegar a un solo resultado. Bueno, yo espero que esta vez sí lo tengamos, pues tal vez no al 100, pero por lo menos ya en un 80%. La primera corrección que usted nos colocó era sobre la parte de la metodología, que teníamos que escribir todo con viñetas, ¿verdad? Sí. Eso Entonces, igual la hago. Ajá. Sí, está bien, está Entonces, bien. podemos subir un poquito. Las características sociodemográficas estábamos bien. Llevémonos hasta la segunda parte, Diana, perdona. Ahí está. Ok. Entonces acá empezamos investigando la parte de si los docentes utilizaban diversas metodologías, a lo cual, pues, cada una de las preguntas va a ir enlazada a lo que al final nosotros queríamos llegar, ¿verdad? Entonces, una de las partes, aparte de consultarles a ellos si utilizaban metodologías, pues entonces ya se les preguntó a ellos si ellos implementaban el método ABP dentro de su planificación. Subamos, Dianita, por favor. Ahí Entonces, está. ya aquí ya nos arrojaba que no, ¿verdad? Que ellos no utilizan el método dentro de su planificación. Subamos. Sí, estamos bien. Tampoco han tenido alguna capacitación previa de lo que es el método. Ahí ¿Subamos? estamos. Y entonces llevamos a la pregunta si ellos en algún momento pues utilizarían este método para, en la tabla, amiga, disculpa. Si ellos utilizarían el método para, si en algún futuro, pues ellos lo planificarían. Entonces, aquí ya están las parte de los extractos de la respuesta que ellos daban, ¿verdad? Y aquí sí, ya me sorprendí un poquito, porque entonces ellos ya expresaban la parte de que no lo utilizaban, porque por cuestión de tiempo, porque para ellos hablar de métodos es pensar en abarcar, primero, integrar todas las clases y segundo,
el tiempo y tercero, que van a eliminar ellos sus pruebas objetivas, ¿verdad? Exacto. Aquí entonces, están miren, pues en este ¿sí? caso, permítame, vamos a ver, tal vez no sería entonces el título planificaría, sino que sería tal vez algo así como factores, ¿verdad? O sea, no sé, me da la idea a mí como factores o componentes inclusive, no sé, componentes, vamos a ver, factores que intervienen, no, vamos a ver, factores o componentes. ¿Que impiden? Puede ser, ¿verdad? Porque si ustedes dicen que estos son Factores negativos, ¿verdad? Factores que impiden aplicar el método ABP. Podría ser ahí, miren. Ahí está. Entonces ya es distinto, ¿me entienden? Porque planificaría, entonces pues, es como una pregunta, o sea, planificaría el método ABP, entonces sería así, no, ¿verdad? O tal vez, o podría ser. Entonces ahí ya no me permite, pero si dejamos, por ejemplo, factores o componentes que impiden aplicar, entonces ahí sí, miren, tiempo, procesos, planificación, desconocimiento. Ahí estamos, súper, ¿ve? Ahí sí está mejor. Gracias. Vamos, bajemos. Subamos, bajemos. No es bajemos, todavía no subamos. Luego, también esta pregunta pues nos lleva a otra, si ellos integrarían en algún momento el método ABP en su planificación. Va, entonces ahí no sería integraría, sino que sería integración del método ABP en su planificación. Ok. Ahí está, ¿ve? Integración ahí está, del método ABP en su planificación. Si no, ¿verdad? O sea, usted haría esa integración en su planificación. Entonces él me dice, sí, no, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo interpreto, ¿me entiende? Ahí estamos. Sigamos. Sigamos. Vamos a ver, ahí dice conoce, dice el proceso del método. Va, ahí entonces no sería conoce, sino que sería conocimiento del proceso, ¿verdad? Del proceso del método. Pero cuando hablamos del proceso, no sé a qué nos estaremos, o sea, tal vez conocimiento. Vamos a ver aquí, permítanme, voy a encontrar una palabrita. Conocimiento del beneficio, ¿no? No sé, porque si ustedes están poniendo proceso o del desarrollo, podría ser, ¿verdad? Conocimiento del desarrollo o de la aplicación, no sé, del método ABP, tal vez pudiera. Conocimiento adecuado de la aplicación. Exacto, ¿verdad? Podría estar también conocimiento adecuado de la aplicación del método ABP. Ahí está. Ahí estamos. Ahora quitemos la palabra proceso. Ahí estamos. Entonces ya estaría más orientada, ¿verdad? Ahí está. No sé si hay más. Ahí está. Método difícil de trabajar. Ahí entonces podríamos colocar, ¿verdad? Dificultad del método o de trabajar, inclusive, ¿verdad? Dificultad, ¿verdad? Para trabajar con el método. Ahí ya es el título, ¿verdad? Para trabajar o para ejecutar o para aplicar o para, no sé, o para desarrollar también podría ser, ¿verdad? Para desarrollar el método. Entonces ahí ya va más. ¿Por qué? Porque yo interpreto, dice, hay dificultad para trabajar con el método, para desarrollar este método de enseñanza o este método de aprendizaje o este método de problemática. Entonces dice, sí, ¿verdad? Hay mucha dificultad. Entonces ahí ya se va teniendo una mejor comprensión de su redacción. Ahí estamos, excelente. Sigamos. Ahí también, luego, en el 8, ¿verdad? Entonces no es eficiente, no. Eficiencia, ¿verdad? Eficiencia, pero ¿en qué? ¿En qué quieren ver ustedes esa eficiencia, por ejemplo? Si el docente considera que el método es eficiente para poderlo aplicar, o sea, qué tan a la larga, qué tan beneficio va a ser para ellos. Entonces podría ser eficiencia al aplicar el método ABP. O metodología eficiente.
¿verdad? Metodología eficiente para el aprendizaje o metodología eficiente para la enseñanza y el aprendizaje, no sé. Entonces ahí decía, si es una metodología eficiente, no es una metodología eficiente. Entonces ahí ya van, miren. La metodología eficiente, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pero es que ahí redunda método, fíjense, es que no me... En la anterior antes de que bajamos a ahí. Porque es que metodología eficiente, el método ABP, entonces estoy redundando en la palabra metodología. La palabra. Mejor coloquen, como les digo, o por ejemplo, metodología eficiente de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo. Porque al final, pues eso están viendo ustedes, ¿verdad? La enseñanza y el aprendizaje, colocarle el guioncito. Elimínenle la palabra BP, no la utilicemos en este caso, porque de todos modos, pues estamos ya haciendo como una concordancia, ¿verdad? De que con esto estamos trabajando. Y esa, pues que siempre se utiliza en común unión, ¿verdad? Entonces, metodología eficiente de enseñanza y aprendizaje. Entonces, si es una metodología eficiente en la enseñanza, no es una metodología, ahí está mejor. Vamos a la siguiente. Ahí está. Va, y aquí qué elementos están tomando, desarrollo de habilidades. Entonces aquí Sí, se volvemos a puede la aplicar anterior, con... Ajá. ¿verdad? O sea, componentes. No sé qué colocamos en la tabla anterior, factores, creo yo, ¿verdad? Factores negativos. Factores. Va, entonces aquí, ¿qué será esto? ¿Algún componente? Porque ahí ustedes colocan inclusión, método, desarrollo de habilidades. Sí, entonces ahí tendríamos que ver qué es. Sí. Ok. ¿Algún componente? No sé, porque dice se aplica con estudiantes de necesidades educativas especiales. Entonces podría ser aquí componentes. Vamos a ver. Sí, podría ser componentes que se aplican o componentes aplicables a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahí está. A estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? El desarrollo de habilidades, la inclusión como tal, la metodología de trabajo y pues algunos sin respuesta, ¿verdad? Ahí está. Ahí estamos. ¿Hay más? Sí. Ahí está. Interés por conocer el método P. Ahí está. Ese sí está. Ahí Ok. está. Y luego pues ya viene la parte del capítulo 4. Ujú, ujú. Ahí estamos bien. Ahí estamos, ahí estamos. Sigamos. Sigamos, por favor. Va, vamos a ver arribita, arribita. ¿Por qué mencionan dos veces los números? Tun, tun, tun. Recopilando los cuestionamientos, tararararara, y después volvemos, ya que los cuestionamientos, tener cuidado por la redacción, Ok. ¿verdad? Tal vez del segundo párrafo quitarlos, exacto, porque si no tenemos una repetición de palabras, ¿verdad? Y no, pues como ya los mencionamos arriba, entonces tenemos que tener en cuenta de no volverlos a repetir abajo, ¿verdad? Quito esas Ok. líneas, Lick. La quito. Tal Pero vez no todavía no, amiga, porque quitarlas, hay ¿verdad? que Sino acomodar el que párrafo. exactamente. Ajá, sí, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, Solo con así es verlo estos remarcado. datos se logra cumplir, ¿verdad? El primer objetivo que se plantea, ¿verdad? Con la finalidad de recopilar. Entonces ya quitamos el ya que. Pero acuérdense que también esa palabra de ya que, no, ¿verdad? Okay. Debido a que los cuestionamientos tendrán que ser ahí, pero como ya están arriba, entonces ya no tenemos por qué Muy bien. mencionarlos abajo. Pero si no es una Abajo. Ok. redundancia mucho en redacción, ¿sí? Continuemos ahora sí al siguiente objetivo.
Aquí tal vez tendremos que ampliar un poquitito más, ¿verdad? Porque ahí en función del 5, 6 y 8, tendríamos que hacer otro párrafo más que inicie desde donde dice, con estos datos se cumple, ¿verdad? Va, si se En cumple la el parte del objetivo, objetivo. ajá, ¿cuáles Ok. son las características que me permiten a mí verlo cumplido y que se relacionan con el cuestionamiento 5, 6 y 8, ¿verdad? No sé, ya vimos los factores, el conocimiento, la aplicación, los componentes, no sé, entonces ahí ya ampliamos un poquito más. Muy bien. Eso, ténganlo en cuenta, eso en otro párrafo, no siempre seguido para que no se mire tan extenso el párrafo, ¿verdad? Cambiarlo desde ahí donde lo acaban de marcar con amarillo, bajar, ¿verdad? Darle enter y que sea otro párrafo que complete el objetivo 2, para que Muy no sea bien. todo junto. Vale. Y de igual manera en este 3, miren, desde donde dice con los objetivos, no, cuando dice con los datos obtenidos se cumple, pero ¿por qué razones, verdad? Entonces ya vamos ahí donde dicen ustedes si complementan con los elementos que ya observan en esos planteamientos, en esos cuestionamientos. Entonces ya amplían un poquito más su idea y dice, se cumple por esto y esto y esto, ¿verdad? Porque los factores los vimos, porque los factores los cumplimos o porque ellos determinan, ¿verdad? Que esos componentes hacen que se cree entonces un manual para poder explicar, para poder entender, para poder comprender y por tanto tener para el docente una mejor orientación de cómo desarrollar entonces la metodología, ¿verdad? De lo que es el ABP. Entonces ya ahí ya lo establecen ustedes. Muy bien. Esas dos cosas tal vez faltarían ahí, nada más. Es algo mínimo. Ok. No sé si tienen alguna otra. No, por el momento, pues solo arreglar esas partes. Considero que no, todavía no. Vale, entonces ahí estamos, ¿verdad? Ok. Vamos entonces ahora al grupo número 3, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ahorita le comparto. Muy bien. Ok. Nosotras teníamos que Ahí está. corregir el capítulo número 3. Ok. Y comenzamos con las viñetas. Nosotros teníamos aquí Ujú. todavía números, ya Sí. les corregimos con viñetas. Otra cosa que teníamos que corregir eran los ceros. Teníamos Sí, tabla pues 01 01, y de igual 02 y forma así. aquí. Y aquí se corrigió también, ¿verdad? Para que no Exacto. quede con los ceros. Muy bien. Y la tercera corrección era con respecto a preguntas básicas. Nos ponía usted que estaba todavía Sí, muy hombre. positivo, ¿verdad? Ujú, Entonces, igual ujú. que las compañeras, ¿verdad? Estuvimos analizando, estudiando la manera de cómo podemos nosotros, Sí, porque ahí tendríamos que arreglar esto. contrastar, vamos a decirlo. Miren, pues, por ejemplo, aquí en el 1, ustedes dicen clases virtuales durante la pandemia, pero ¿qué es la acción? O sea, ¿cuál es la acción? ¿Recibir las clases virtuales durante la pandemia? O sea, recibe, imparte, no Ok, sé. aquí sería impartir, porque como eso es la pregunta de Exacto, la exacto. encuesta. Porque acuérdense que Ujú. esa es la acción inclusive, ¿verdad? Entonces vamos a ver, permitan. Porque es que miren, Ok. yo no es que todo me lo sepa, sino que ahí está. Entonces ahí tendríamos nosotros que buscar esa acción, ¿me entienden? Para poder Ok. entonces dar a conocer nosotros acá esta situación. Vamos a ver sinónimo. Permítanme, ahorita vamos a ver si encuentro alguna palabra que me oriente hacia eso que necesito. Porque es la primera palabra es la que cuenta en el título, ¿me entienden? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí es que mm, mm,
No solo me sale en parte. Sí, pues es que es. Sí, es que eso sería tal vez lo más oportuno. Imparte Muy clases bien. durante la pandemia o inclusive vamos a ver, o desarrolla tal vez, desarrolla, no es que sería muy largo, ¿verdad? Desarrolla su proceso de enseñanza, no, ahí sí sería muy largo. Bueno, dejémoslo así, imparte clases virtuales durante la pandemia, sí, no. Va, ahí Okay. estamos. La segunda, preguntamos nosotros qué dispositivos Ujú, utilizaban para las clases a distancia. ahí Esto estamos. lo hicimos pues con el fin de como se van a implementar herramientas para saber, por ejemplo, si era la mayoría celular, por ejemplo, Ujú, buscar una herramienta que pudieran utilizar los maestros con celular, ¿verdad? Entonces aquí nos orientan nosotros hacia dónde llevar nuestro manual de ujú, herramientas. Ahora aquí, plataformas virtuales utilizadas para impartir clases. Lo mismo, ¿verdad? O sea, ya esas, por ejemplo, que la mayoría utiliza, ya no se desarrollan en el manual, ¿verdad? Porque ujú. la Sí, mayoría porque es ya lo conocida, ¿verdad? conoce, exactamente. A eso vamos, ¿ya vieron? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer la relación inclusive en su análisis de datos. O sea, en el objetivo 2, por ejemplo, ¿verdad? Que se vincula tal vez Ujú, con este gráfico o con este cuestionamiento. Entonces, ¿qué va a ujú. pasar? Entonces se dice, ya no se tomaron las plataformas que los encuestados ya nos dieron, sino que tomamos otras que no conocían para poder entonces fortalecer esa temática o ese cuestionamiento y por tanto entonces visualizar un campo más amplio para él y permitir obtener mejores resultados, ¿verdad? Ok, muy bien. Ujú. La número 4 es conocimiento de herramientas digitales y Ujú, esta ahí es la que estamos. nosotros miramos que era el meollo del De la el Zoom. conflicto, ¿verdad? Sí. Porque estaba positiva, entonces ahí era donde entendimos nosotros lo que usted nos decía, ¿verdad? Y Ujú, votaba totalmente nuestro trabajo porque al ser positiva, pues no tiene validez, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. sí. Entonces, ahí Pero fue donde, ajá, ahí es dígame. donde ya hicieron a Zoom el contraste y ya se observa pues otra característica distinta, ¿verdad? Exacto. Y creo yo que eso es lo que le da también viabilidad a su tema de seminario, porque si no lo contrario, por ejemplo, ustedes dicen conocimiento de herramientas digitales. Sí, 33 personas, no 22. Entonces no tendría una conjetura de decir, hagamos un manual entonces de herramientas, porque entonces nos dirían, ¿para qué? Si nos dicen que la mayoría las conoce, las utiliza, las aplica, entonces no me permite a mí solucionar nada, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen Claro. que tener en cuenta, pero pues qué bueno que lo hayan podido eh, mejorar en este aspecto. Ok, la número 5, tenemos herramientas digitales utilizadas en clases virtuales Ujú, y ahí fueron variadas, ¿verdad? Pero la mayoría de docentes pues que no utiliza todavía, o sea, simplemente da clases dictando, ¿verdad? Pero no utilizan una herramienta en específico para poder dar clases. Em, la número 6, la pregunta era que si veían los docentes la necesidad de utilizar herramientas digitales para sus actividades en línea y pues ellos creen que sí son necesarias siempre, ¿verdad? Más ujú, en esta modalidad. ujú, ujú. Bien, la 6, la 7, las herramientas digitales necesarias para hacer efectivas las clases en línea. Y aquí fue donde pedimos que nos dieran un listado de las que ellos quisieran aprender. Entonces ahí pues hace clic, ¿verdad? Con el objetivo 2, que Ujú, es hacer un listado, ¿verdad? De herramientas para poder nosotros hacer el manual. exacto, ahí estamos. Ajá, y vamos a ver, esta es la 8, la experiencia en la docencia virtual durante la pandemia. Ujú. Ahí muy mala, mala, Sí, sí, buena sí, y sí, muy buena, ¿verdad? ahí Entonces, igual está. ahí nos da nos ayuda, pues, ¿verdad? A Ujú. desarrollar nuestro proyecto. Y por último, ¿cuál es la importancia que siente el docente en ser capacitado sobre herramientas digitales? Y la mayoría cree que es bastante, ¿verdad? Y Exacto. también coincide con el tema de nuestro seminario que habla de capacitación docente también. Ok.
Perfecto. Ahí estamos. No sé si existe alguna otra cosa más. Pues nosotros teníamos pendiente solo esto con el capítulo 3 con usted. No sé si vale bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Ahorita según esas preguntas, vale la pena agregar o modificar un poco el capítulo 4, en el sentido de que agreguemos, por ejemplo, lo que usted me decía de la herramienta de la gráfica 3. Ahí es de fortalecerlo, ¿verdad? Ahí es de fortalecerlo en su redacción para el análisis, ¿verdad? Ya usted lo establece. Pero como veo que pudieron ustedes hacer un contraste al mismo tiempo, ¿verdad? Aquellas que tenían una significatividad positiva, pues han podido cambiar indistintamente cuáles hayan sido las acciones, porque unos, aunque les dije, no apliquen más la encuesta para más personas, pues lo aplicaron, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde pudieron obtener inclusive más datos negativos que les hizo como contrarrestar un poco toda la positividad que tenía. Entonces no habría ningún problema, pero como les digo, yo consideraría que hasta aquí estaría bien. Si ustedes en el análisis del capítulo 4 tal vez no habían visto desde esta perspectiva esta situación de sus cuestionamientos, entonces fortalezcan porque todavía se puede. Recuérdense que para dentro de 8 días, ya ahí sí ya nos vamos a reunir todos, entonces ya tiene que estar el seminario terminado por completo y ya prácticamente finalizado y concluido como tal. ¿Oyeron? Ténganlo muy en cuenta. No sé si existe alguna otra pregunta. No sé, de parte de mis compañeras, no sé, por mí está todo bien y le agradezco también la orientación porque ahorita sí, igual me quedo yo más clara con esto, ¿verdad? Que Sí, creo claro. que es bien importante. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario, alguna otra sugerencia, alguna observación, verdad, que hacer? Considero yo que hasta el momento pues ya ha sido muy significativo lo que han hecho y al mismo tiempo, verdad, la presentación también de sus resultados en este caso. Entonces ustedes, no sé si tienen algo más que agregar. Si no por mí, pues doy por finalizada esta conferencia, aprobando a los dos grupos en sus capítulos. El sábado siempre sigue la entrega del producto final. Yo les voy a decir cuáles van a ser los mecanismos de entrega, ¿verdad? Para revisar ese día todos sus documentos. Si hubiera todavía algún agregado, ¿verdad? Algún elemento que tal vez no está bien claro, entonces tendrán sábado, domingo, lunes, martes, voy a decirlo para hacer el agregado porque ya el miércoles ya tiene que estar dentro del informe final del seminario todo completo, ¿sí? Y así pues ya estaríamos preparándonos de una u otra manera para las evaluaciones respectivas que ya iniciarían, vamos a decirlo, dentro ¿qué? 10 días, ¿verdad? Más o menos. Estaríamos entonces comenzando a visualizar esos elementos evaluativos que van a ser de su trabajo, pues la validación correspondiente. Si no hay preguntas, no hay dudas, comentarios, sugerencias. No, licenciado, yo creo que es solo la parte de la ejecución del trabajo, pero usted va a enviar un video, ¿verdad? Yo les voy a enviar ahí un video un poquitito más explicado y unos 20 minutos más o menos que ya lo tengo, ya solo que lo cargue a mi canal de YouTube y ya se los traslado, ¿verdad? Para que lo tengan ahí en la plataforma y al mismo tiempo pues se los voy a proyectar se los voy a compartir, perdón, en el grupo de WhatsApp para que todos lo observen, ¿verdad? Y escuchen entonces la explicación respectiva y ya tengan a bien así orientar su trabajo y si queda alguna duda que tal vez no se haya explicado en el video y que tampoco la hayan preguntado en esta conferencia, entonces hacen el cuestionamiento en el grupo de WhatsApp para poder orientar un poquitito más y poder responder a sus preguntas, ¿verdad? No sé, ustedes me indican. Bueno, considero que no hay más dudas.
Les agradezco mucho entonces su asistencia a esta conferencia, por su tiempo, por su espacio. Que estén muy bien, ¿verdad? Que pasen una buena noche. Bendiciones para todos y pues siempre seguimos en comunicación. ¿Oyeron? Que pasen entonces una buena noche y siempre es un gusto saludarles.